gracias, senador. A ver, Rusia y Ucrania. Perdón. Vamos a poner orden. Aceptamos la propuesta de la senadora y vamos a solicitarle a los señores senadores que tratemos de hacer la pregunta lo más acotada posible. Gracias. Bueno, voy a contestar rápido también. No, te entiendo. Sí. Así todos nos escuchamos, está claro. No una por una, decís. Perdón, presidente. Perdón. Si hay... Bueno, a ver, vos. No, pero... Yo te doy la palabra. No, pero por la moción, más allá de esta sesión, una de las cosas que dijo el canciller es que las relaciones exteriores son potestad de aquel que es elegido, ¿sí? Cuando dijo de la libertad que tiene el presidente para determinar el curso de las relaciones externas de la Argentina. Eso puede ser así en la Argentina, pero no es una buena práctica, porque nosotros debemos darnos una política de Estado y un cauce en las relaciones internacionales. Y si ese trabajo no lo hacemos en la comisión donde estamos representados todos, y si ese trabajo no es producto de un diálogo mucho más asiduo que una vez que viene el canciller y le hacemos preguntas, no sé dónde se va a lograr. Entonces a mí me parece que esto es un muy buen ejemplo, le agradecemos al canciller que venga, pero me parece que necesitamos una reflexión mucho más profunda sobre las relaciones internacionales de la Argentina y sobre cuál es la política de Estado de la Argentina con respecto a eso. No me parece que eso se zanje solamente en una pregunta contestada, a menos que cambiemos la dinámica para adelante y tengamos una relación mucho más asidua con la Cancillería en materia de esta discusión. Todos nosotros que somos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y representamos a partidos distintos. Permiso, canciller. Después de 2 años y medio hemos logrado que venga el canciller. Y por el momento no tenemos limitación en el tiempo. Entonces yo les pido que desarrollemos la reunión, que dejemos que el canciller conteste y que tratemos de que el diálogo sea lo más corto posible, tanto en la pregunta como en la respuesta, para tratar de que todos podamos participar. Si el tiempo nos apremia, bueno, cambiaremos la metodología para solucionar el problema. Bueno, tengamos paciencia. Solo en metodología de una comisión. Sí. Sí, senadora Creixell, entendí su propuesta y vamos a ver si podemos continuar en esta forma de hacerlo y si no, cambiaremos la metodología. Adelante, canciller. Bueno, vamos. A ver, senador, se hizo referencia a, para empezar cronológicamente, al viaje que hace el presidente a Rusia. Como usted dice, era como evidente, la tensión era, a ver, el conflicto territorial entre Rusia y Ucrania viene hace mucho tiempo, acentuado en el 2014, se acentúa en el 2014 y se prolongó. Las regiones del Donbass son regiones que hace tiempo que tienen mucho conflicto y que existe un conflicto territorial allí de fondo, digamos, ¿no? Que no estaba zanjado claramente, digamos, ¿no? Se habían hecho acuerdos, los acuerdos de Minsk en ese momento y efectivamente esos acuerdos no fueron lo suficientemente robustos o no se llevaron adelante como se tenían pensados para resolver esa controversia que existía desde el punto de vista de la integridad territorial de Ucrania y los reclamos que hacía Rusia. Con respecto a esto, nada, estoy, digamos, yendo de atrás para adelante, ¿no? Pero con respecto a esto, la escalada que se viene dando, que se venía dando en ese momento, era una escalada de un conflicto preexistente, digamos, no era un conflicto nuevo, era un conflicto preexistente. Se estaba dando una escalada y honestamente la comunidad internacional toda, Europa en general, toda estaba haciendo esfuerzos para que esa escalada no llegara a una guerra como la que estamos viendo hoy.
a una invasión como la que estamos viendo hoy. Como usted dice que el presidente Fernández, es cierto, fue el 2 o 3, el 2, bueno, el 2 de febrero, pero no había conflicto allí. Emmanuel Macron fue y se sentó en la misma mesa la otra semana, digamos, ¿no? El presidente de Francia. Con lo cual, lo primero es, yo creo que ahí no sería justo hacer un estiramiento con lo que hoy está pasando, con lo que pasaba en ese momento. En el análisis, pienso, ¿no? En el análisis por lo menos. En el juicio de valor sí, cada uno hace el juicio de valor que considera, pero en el análisis no, porque honestamente hasta ahí no había habido, más allá de esta escalada, de esta política de escalada, bueno, la Argentina que venía diciendo en ese momento, mientras se daba la tensión y se daba la escalada, la Argentina lo que venía diciendo apostaba a desescalar el conflicto y a que todos los países involucrados desescalen el conflicto, vuelvan a una mesa de negociación y se evite una guerra, y se evite muertes. Tal es así que el punto de inflexión es el 23, la noche del 23 de febrero. El 23 de febrero, mejor dicho, hay una reunión en la Asamblea de Naciones Unidas y la Argentina plantea esto, plantea la política de desescalar. Bueno, al otro día, como usted dijo, el 24 de febrero, ya empezaron las acciones militares de Rusia sobre Ucrania. Y ahí mismo, esa misma mañana, cuando nos desayunamos sobre este ataque, la Cancillería argentina, el gobierno argentino, en todas sus partes, el gobierno argentino rechaza ese uso de la fuerza. Rechaza el uso de la fuerza el mismo 24 de febrero, cuando ocurren las primeras noticias que llegaban de acciones militares rusas desarrolladas en territorio ucraniano. Ese mismo día, por la tarde, el presidente ya hace un tuit y plantea el principio de la integridad territorial que debe ser preservado, como principio, como valor, o como uno de los principios relevantes de la Carta de Naciones Unidas. Durante ese fin de semana se hacen notas periodísticas, me hacen una nota a mí y claramente yo planteo que es público, digamos, planteo que hay una acción deliberada de Rusia sobre la integridad territorial de Ucrania y el 28 de febrero en el foro competente, un foro donde la Argentina aparte tenía relevancia, se inauguraban las 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La Argentina preside ese consejo. En ese momento me toca a mí, por instrucción del presidente, fijar la postura de fondo de la Argentina y condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania. Previo a esto, ¿qué es un poco lo que también se tergiversó con respecto a lo que el presidente le planteó a Putin cuando nada de esto había pasado? Era estrictamente comercial, siempre quedó en el plano comercial. Usted me preguntó, bueno, ¿cuál fue el sentido de la visita del presidente Fernández a Rusia? El sentido de la visita de un presidente que busca aumentar la oferta exportable de su país y básicamente hacer crecer a sus economías regionales, tratar de generar inversión en nuestro país. La relación comercial con Rusia es muy, muy baja, no solo para la Argentina, sino para Latinoamérica. Por eso ahí se inscribe lo que el presidente le plantea allí en Rusia, de que sea puerta de entrada. En ningún momento esto tiene ningún contenido ni bélico, ningún contenido desde el punto de vista armamentístico, ni nada que ver con eso. Era estrictamente comercial y solamente enfocado en aumentar la capacidad de la oferta exportable de la Argentina. Pura y exclusivamente eso. Y ver si podíamos ser atractivos para la inversión rusa en nuestro país, que, vuelvo a insistir, es muy baja, muy, muy baja, producto de la distancia, imagino yo que producto de eso. O producto de que no se exploró tampoco, digamos, con mucha... ¿Cómo? Distancia no, porque tenemos mucho... No, pero producto, bueno, sí, pero
quizás porque tenemos economías complementarias, puede ser por eso, somos productores de alimentos, somos productores de fertilizantes, puede ser por eso también. O porque son mercados distintos, no lo sé. Lo cierto es que tenemos una relación comercial muy baja con Rusia, que es una economía muy fuerte. Nosotros y América Latina en general. Con lo cual, lo que el presidente plantea, lo plantea en términos estrictamente comerciales y estrictamente económicos, de desarrollo económico de la región. No desde el punto de vista ni armamentístico, ni bélico, ni de presencia geopolítica, ni mucho menos. Quedó establecido de alguna manera en el comunicado conjunto que se hizo. El comunicado conjunto que se hizo habla de posibilidades de financiamiento, accesibilidad a financiamiento, y tenía que ver con eso. Claramente ese mundo cambió, como usted dijo, eso fue 2, 3 de febrero, eso cambió, claramente. Y hoy toda esa conversación que se tuvo, más el mundo en general, el corazón de Europa, todo se modificó. Con respecto a si se podría haber hecho algo preventivo, y yo creo que, insisto con esto, había una política de escalada, había una política de tensión y estábamos la mayoría de los países del mundo buscando que eso se desescale, buscando que no se llegue a esta situación, llamando a la paz, llamando al diálogo, y esa era la política de la Argentina y la política de la mayoría de los países de Europa, por ejemplo. La mayoría de los países de Europa, Alemania inclusive, todos los países estaban dialogando en ese momento con ambas partes para desescalar el conflicto. La Argentina fue uno más de esos. Con respecto después del 28 de febrero, donde la Argentina fija su posición de fondo en un foro competente, que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no existe eso que usted planteaba con respecto a si hay una postura interna, una ley interna, unos que plantean una cosa, unos que son más pro esto, más pro otro. No. La posición de la Argentina es la posición de la Cancillería, la posición del gobierno es la posición de la Cancillería. Y la condena se da en el foro competente, donde se plantea un tema específico que es derechos humanos, donde se plantea un tema específico, de discusión específica, como en la Asamblea de Naciones Unidas, donde se plantean o se discuten, es el foro competente para la discusión de la seguridad internacional como mecanismo alternativo cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede sesionar producto del veto, digamos, ¿no? Entonces eso se traslada siempre al Consejo, a la Asamblea de Naciones Unidas. Y entonces allí también la Argentina fijó su posición de fondo. ¿Qué pasó en la OEA? Lo que usted me consultaba. La OEA no es un foro competente. La OEA no es un foro competente por este tema. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Debe buscar mecanismos de integración americana, debe buscar los mecanismos de desarrollo de las economías del continente. ¿Cómo? No, está claro, no, está bien. Pero no es un foro competente. Lo que quiero decir es que la política exterior de la Argentina se expresa en el tiempo adecuado y en los foros competentes. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Cuando los acontecimientos ocurrieron, no antes. No antes. ¿Y cuáles son los foros competentes? Donde cada mecanismo tiene ajustado su participación y los temas de participación. La Argentina se expresa en el Consejo de Derechos Humanos justamente porque tenemos información de la Alta Comisionada de Derechos Humanos donde viene habiendo una actitud deliberada de Rusia de no cumplir con el derecho internacional humanitario, donde tenemos información de la comisión relatora que plantea que hay serias dificultades con respecto a los ataques de Rusia sobre civiles, sobre hospitales. Entonces, con eso documentado, la Argentina nuevamente hace un planteo y nuevamente vota condenando y suspendiendo, en este caso, a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora, ¿en la segunda?
No, claro, ahí está. Bueno, pero son temas distintos, porque ¿dónde votó la Argentina a favor de lo que planteaba la OEA? Es, por un lado, se abstiene en la votación a la hora de suspender a Rusia como miembro observador de la OEA, producto de que no es el foro competente. Ahora, vota favorablemente una resolución de la OEA donde América Latina se brindaba como apoyatura humanitaria al conflicto sobre Ucrania. Entonces, a partir del... ¿Cómo? No, ahí no condena. Ahí no condena. Lo que hace la Argentina es... Lo que hizo esa resolución básicamente fue ampararse en el sentido humanitario de poder recibir, que América Latina se brinde para recibir refugiados ucranianos y brinde ayuda humanitaria a Ucrania. Sobre eso Argentina, y esa resolución Argentina vota a favor en la OEA. Si bien, como usted me podría decir, bueno, pero no era el foro competente, bueno, pero la temática no era una temática que debiera expresar una condena, por ejemplo, que ya Argentina hizo. La condena de la invasión rusa sobre Ucrania, la Argentina ya la hizo en los foros competentes. No hace falta, para nosotros, a nuestro juicio, repetirla en foros donde no se ajusta la mecánica al tema objetivo que debe tener cada uno de los foros o mecanismos. Por eso es que la Argentina plantea su posición de fondo en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esa es la posición de fondo de la Argentina. Con lo cual yo con esto lo que quiero decirle, senador, es que más allá de que, bueno, qué sé yo, que puede servir como parte de plataformas para buscar, no sé, generar algún tipo de sentido, controversia o política, honestamente no es así, no es que la Argentina, no es que la Cancillería hoy vota por un lado y después vota por el otro, no, es totalmente consecuente con las votaciones, se expresa en el tiempo adecuado y en los foros competentes. Ahí la Argentina siempre se ha expresado. Y donde no se expresa es porque efectivamente considera que no son foros competentes para ese trabajo, que esos foros deben trabajar en otra cosa. Con respecto a las sanciones, la Argentina tiene norma para adherir a sanciones que se determinen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es la única norma que tiene. La Argentina no tiene norma para generar sanciones unilaterales. No la tenemos. Primero, o sea, eso como marco normativo. Después, por otro lado, nosotros consideramos que los países como los nuestros deben continuar llamando a la paz y a la mesa de diálogo y deben continuar llamando a que los mecanismos institucionales, los acuerdos, la diplomacia se haga presente a la hora de tratar de resolver este conflicto. Honestamente, allí lo que creemos es que lo prioritario es salvar vidas, lo prioritario es defender ese derecho humano principal, que es el derecho a la vida. Si eso lo mezclamos con sanciones, etcétera, honestamente no hay norma, la Argentina no tiene norma. Digo, gobiernen nosotros, gobiernen ustedes, no podrían haberlo hecho, digamos, no hay norma. Y las sanciones del Consejo de Seguridad, como usted sabe bien, a partir de la posibilidad de veto que tiene Rusia, no está saliendo ninguna sanción desde el Consejo de Seguridad, con lo cual la Argentina no puede adherir a eso. Con respecto al resto de los foros, tomo G20, como usted dijo, la Argentina no acompaña la sanción o la separación de Rusia del G20 porque creemos en el multilateralismo y el multilateralismo se hace con países sentados en la mesa. Y este foro, que es un foro estrictamente económico, el foro del G20, debe trabajar sobre las economías del mundo. Después se verán cuáles son los mecanismos de funcionamiento. Ahora, a priori la Argentina no está de acuerdo en practicar un multilateralismo sin países. Con respecto a lo que me planteó de Venezuela, honestamente no es un área de competencia mía lo de homologar los títulos, pero puedo tomar nota y tratar de
de averiguarlo, pero honestamente no es un tema de competencia mío. Con respecto a las tareas humanitarias que la Argentina desarrolló en Ucrania, la Argentina llevó 4 vuelos humanitarios a Ucrania, llevó 18 toneladas de alimentos, de donaciones, ahora está llevando otras 18 toneladas de alimentos. La Argentina es uno de los pocos países de América Latina. Argentina y Brasil éramos los que habíamos llevado con contundencia donaciones a Polonia, que es donde está la zona de recepción de donaciones, donde están los refugiados. Por otro lado, con Cascos Blancos estuvimos haciendo una tarea de ayuda humanitaria, tanto en Polonia como en Ucrania, en Polonia como en Rumania, y desde allí ahora seguimos monitoreando la tarea con nuestra embajadora en Polonia y con nuestra embajadora de Ucrania, que estaba en Ucrania, en Kiev, que ahora está en Rumania, por una cuestión de seguridad, naturalmente. Desde allí seguimos brindando la asistencia. La Argentina fue uno de los primeros países de la región que aplicó la visa humanitaria y hoy tenemos más de 120 refugiados o con visa que han venido a la Argentina desde Ucrania. Es decir, hay una tarea proactiva. Claro, cuando yo digo estos números son muy pocos, pero bueno, es producto de la distancia también y producto del deseo, digamos, de venir hasta acá. Ahí venimos trabajando fuertemente con la comunidad ucraniana, quienes están colaborando de manera realmente sobresaliente, porque con mucha entereza muchos de ellos son los que han llevado adelante las donaciones y el gobierno nacional lo que ha hecho fue facilitar el flete de alguna manera, facilitar que las donaciones lleguen y poner a disposición todo el trabajo de Cascos Blancos, que es el voluntariado estatal que tiene la Argentina. Ahí estamos. Gracias. Canciller. Tiene la palabra el señor.